y vamos a pensar un poquito sobre el nacimiento de nuestro Salvador, que trajo salvación a la humanidad. Vamos a leer el versículo 26 de Lucas 26, capítulo 1, versículo 26, donde habla sobre el anuncio del nacimiento de Jesús. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde él estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí hasta este versículo. Amén. Bueno, queridos hermanos, cuando hablamos de Navidad, hay fuera una discusión tan grande, ¿no? Unos que se posicionan en favor, que debe recordar, otros ni siquiera, no, eso no se puede, cosa pagana, y así por delante. Y el peor que estas discusiones están entre los propios cristianos, en medio de los cristianos, ¿no? Entonces algunos conmemoran, otros no conmemoran, no sé, pero nosotros conmemoramos, recordamos el nacimiento de Cristo. No es un mandamiento, pero nosotros entendemos que Jesús nació. Y si nosotros conmemoramos nuestro cumpleaños, ¿por qué no recordar que Cristo también ha nacido? Y la razón de su venida fue para rescatarnos de las tinieblas, del pecado. Es verdad que hoy este día se ha usado para negocios, ¿no? Para negocios. Pero nosotros los cristianos tenemos que recordar el verdadero sentido de la Navidad, que es que Cristo nació. Y esto es lo importante y no podemos olvidarnos. Entonces, pensando sobre el nacimiento de Jesús, recordamos que el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de una promesa hecha por Dios, el Padre. Cuando el hombre pecó y se apartó de Dios, Dios hizo una promesa. Está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Hizo una promesa que enviaría, o que nacería de la simiente de la mujer, uno que vencería a Satanás. Entonces pasó muchos años y esta promesa se cumplió en el tiempo determinado por Dios. Todos vinieron y todos murieron, y la Biblia nos dice que la humanidad vivía en tinieblas. Pero en el tiempo determinado por Dios, Dios cumple su promesa y envía un ángel para dar el recado para María. A 6 meses antes, un ángel había venido en Jerusalén para anunciar el nacimiento del precursor del Mesías, el nacimiento de Juan el Bautista. Habló para
su papá, que era llamado, ¿cómo se llamaba el padre de Juan el Bautista? Zacarías. Y él no creyó. De cierta manera dijo, ¿qué señal? No, parece que no creyó. Y por esa razón quedóse mudo hasta el nacimiento de su hijo. Pero 6 meses después, porque dice en el 6º mes, entonces el ángel no va a Jerusalén, sino va a Galilea, a una pequeña ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y allí encuentra una mujer, no una jovencita. No sabemos qué edad tenía María, pero estaba compromisada a casarse con José. En ese tiempo los jóvenes casaban muy temprano, y generalmente casaban con hombres bien mayores que ella, porque le garantizaba su subsistencia, su cuidado. Y probablemente José era bien mayor que María. Tanto es que cuando Jesús murió, probablemente José ya no vivía más, porque quien cuidó de María fue Juan, el apóstol Juan. Entonces probablemente su esposo José ya no vivía más. Y la Biblia dice que el ángel le trajo la buena noticia diciendo que era agraciada entre las mujeres. No era que ella era la mejor de entre las mujeres. Es muy interesante pensar en eso. No es que María fuera, la Biblia no afirma ser María la más perfecta entre las mujeres, pero la Biblia afirma diciendo que María es agraciada. ¿Qué significa gracia? Una definición corta que todos ya saben: favor y merecido. Si el ángel está diciendo que María fue agraciada, es decir, que está recibiendo un favor no por mérito, sino por gracia. Es ser elegida para ser la madre del Señor no era mérito, sino gracia. Pero hay algo muy importante sobre la vida de María que me gustaría compartir con vosotros. Primero, antes decir que el nacimiento de Jesús es el resultado de un milagro de la parte de Dios. Para que Jesús naciera, necesitaba una intervención sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo. Así pasa también con nuestra vida. Nadie puede nacer de nuevo sin un obrar sobrenatural de Dios, mediante el poder del Espíritu Santo. Háceme recordar en el principio de la creación. En el primer versículo de la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Las tinieblas, así estaba el mundo en el principio de la creación. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, esperando la orden del Creador para poner orden en las cosas, para dar vida a las cosas. Es el Espíritu Santo que Dios usa para traer vida. Y cuando el primer día Dios creó, ¿qué? Pero el primer día Dios creó la luz y dijo así: haya luz. Y hubo luz. Había tinieblas, pero ahora tenía luz. Y la buena pregunta es: ¿el sol fue creado en cuál día? El 4º día. Pero ¿qué luz era esa entonces? Si no tenía el sol, la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando el Padre dijo: haya luz, se presenta Jesús todavía no encarnado y trajo luz a las tinieblas. Así es en nuestra vida también. Cuando Cristo nace en nuestra vida, las tinieblas se disipan. Y cuando Cristo nace, la Biblia dice que trajo luz, resplandeció la luz. Entonces necesitaba de un milagro de la parte de Dios, porque cuando el ángel transmitió diciendo: María es agraciada entre las mujeres,
tú has sido elegida para ser la madre del Salvador. Y entonces ella se pregunta, pero ¿cómo puede pasar eso? Porque yo no conozco varón. No conozco varón. Y entonces el ángel explica diciendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ve, hermanos, el obrar del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el poder creador también. No sé, Pablo escribiendo a los Filipenses capítulo 2 habla de la humillación de Cristo. Dijo que Él despojó de su gloria, hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Despojó de su gloria. No se importó ser igual a Dios como cosa a aferrarse. Entonces, no sé, pero si Cristo dejó, pare para pensar conmigo, si Cristo dejó toda su gloria, entonces Él necesitó que alguien la trajera y pusiese dentro en el vientre de María. Y yo creo que ese fue un obrar glorioso del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo nos implanta en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo posiblemente implantó Cristo en el vientre de María. Ahora es interesante que quería hablar y decir algo, una virtud muy importante sobre María, es que María estaba compromisada con José. Cuando el ángel dijo que el Espíritu de Dios vendría sobre ella y el poder del Altísimo le cubriría con su sombra, porque aquel ser, santo ser que iba a nacer, iba a ser llamado Hijo de Dios. Su respuesta a esta declaración fue: aquí está tu sierva, hazlo conforme te agrada, haz tu voluntad. Cual joven en la condición de María estaría dispuesto a engendrar un hijo, a quedarse embarazada, todavía compromisada, no casada, correr el riesgo de ser calumniada y apedreada? No pensemos que María no pensó sobre estas cosas, pero sabiendo, creyendo en esta palabra, aceptó la voluntad de Dios. Por eso quería abrir un paréntesis para decir que para que Jesús naciera, hubo necesidad de una persona entregarse completamente en las manos, en los cuidados del Padre. Si María rechaza, Jesús no nacería de ella. Seguro que de alguna manera Dios proveería, pero ¿cuántos hermanos que no permite Jesús nacer en él? Por causa de las difíciles circunstancias comienza a pensar, ¿qué van a decir de mí? ¿Ah? María podía también haber pensado en eso, y podía decir, pero no comentó, pero podía decir, pero me van a ver yo embarazada y van a querer saber por qué, y yo no he consumado el matrimonio con José. ¿Qué José irá a pensar de mí? Pero ella no se preocupó y entregó completamente su vida en la mano de aquel que prometió. Así pasa lo mismo hoy. Muchas personas rechazan. Muchas personas quieren conmemorar la Navidad. Navidad significa nacimiento, pero Cristo no ha nacido en su vida, porque tiene miedo, está preocupado. Pero cuando nosotros nos entregamos a los cuidados de aquel que prometió, descansemos, porque Él cuida. Y Él ha tomado todos los cuidados para cuidar no solo de María, de Jesús, su hijo, sino también de María. Porque la Biblia dice que cuando José supo, porque hermana, dime, hablamos la verdad. Imagina que tú estás compromisada con tu novia y tu novia viene ahí decir que está embarazada del Espíritu Santo. ¿Iba a creer? Entonces no acusemos a José. José también no lo creó. Pero la Biblia dice que era un hombre de bien, y no queriendo difamar a María, avergonzar, intentó, pensó, proyectó dejarla secretamente. Entonces salió, no sé qué horario, ¿no?
Y voy a dejar lo que pensó José. María me traicionó. Viene con una historia de esa. Pero de repente, cuando está durmiendo, el Señor aparece cuidando de todo. Y dijo: José, vuelve y recibe María como tu esposa ahora. Porque el hijo que ha estado en su vientre no es tuyo, es mío. Cuídame para mí. No es con estas palabras, pero es más o menos que Dios estaba diciendo: cuídamelo para mí, será el Salvador. Y José también creyó y volvió y recibió a María. Pero la Biblia dice que no la conoció hasta que hasta que María diera la luz a su unigénito, a primogénito, a su primer hijo. Hermano, yo comienzo a meditar eso, comienzo a imaginar José volviendo, despertando aquí a esta misma hora, no sé qué horario de la noche era, y volviendo. Y quizás mientras José iba, María estaba llorando, ¿no? Ahora, ¿qué será de mí? Mi novio me ha abandonado, me dejó. ¿Cómo que voy a criar este niño solo? Y de repente José vuelve y dice: María, hermano, no está en la Biblia, pero imaginemos, pero algo pasó, José volvió. Y seguro que María lo recibe. Y José dijo: María, el ángel me apareció, es verdad lo que has dicho. Me has dicho que es para cuidar de este hijo, porque este hijo no es mío, sino no es de otro, es el santo ser, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Imagina qué paz, qué alegría comienza a reinar en el corazón de María. Pero Jesús nace en una circunstancia difícil. ¿Cuántos que no dejan a Jesús nacer porque están preocupados con tantas cosas, pero quieren conmemorar la Navidad? Pero hermanos, es interesante que Dios no solo eligió la mujer, la cual iba a ser la madre del Salvador, sino que eligió el lugar donde Él debería nacer. Dios controla todas las cosas. Podía Jesús haber nacido de algunos hijos de los sacerdotes en Jerusalén, pero Jesús fue nacer en Galilea, no nació en Galilea, pero su familia era de Galilea, vamos a decir así, del campo. Pero cuando llegó a hora de María dar la luz, Dios movió la historia. Había un hombre que gobernaba sobre todo el imperio romano, llamado Augusto César, ¿no? Y él hizo un decreto diciendo que debía empadronarse cada uno en su familia, en su ciudad natal. He leído esta semana aquí una frase que dice que César Augusto era quien gobernaba, pero quien mandaba era Dios. Fue Dios que mandó. Y la Biblia dice que José tenía que empadronarse donde había nacido. Y su familia era de ¿dónde? Era de Belén, porque era de la descendencia de David. Y posiblemente María también era, porque María vino para empadronarse también en Belén. Pero no fue en el comienzo de su embarazo, sino cuando estaba cerca de dar la luz. Y ahora tiene que emprender un viaje de más de 100 kilómetros, 120, 130 kilómetros. Y tiene que subir a Jerusalén, salir de Galilea y venir. Es interesante porque Galilea, la realidad, está acima, hablando del nivel del mar, está más alto que Jerusalén. Pero la Biblia dice que quien va a Jerusalén no baja, sino sube, porque Jerusalén está sobre un monte. Y María con José viene a Jerusalén
o viene a Belén, una pequeña ciudad cerca de 10 kilómetros, cerquita de Jerusalén. Pero la ciudad está llena de gente, porque muchos vinieron a empadronarse. Y allí María da la luz. Pero no encontró un lugar, como sabemos, un lugar digno para nacer, para el nacimiento de un rey. Un rey nace en palacio, pero nuestro rey nació en un lugar donde están los animales, donde se protege, donde se guarda los animales. Oh, hermano, yo cuando pienso en eso, yo me pregunto, Señor, vale, quería mostrarnos que la enseñanza para que seamos humildes, pero ya es demasiado, Señor. Podía haber nacido en una casa sencilla, pero no tener una casa para nacer el creador de todas las casas, el creador del universo. Jesús nació puede decir que las circunstancias, por más difícil que era, no impidió su nacimiento. Yo quiero profetizar esta mañana aquí, que no importa cuán difícil esté, quizás tu familia, y tú puedes pensar, Jesús no podrá nacer, pero quiero decir que no importa la circunstancia, Dios puede obrar y hacer con que Jesús nazca en la vida de las personas que están viviendo en momentos difíciles. Y la Biblia dice que no encontraron lugar para hospedaje. No encontraron. Hoy, queridos hermanos, cuando va a nacer un niño, un bebé, nosotros nos preparamos antes, ¿no? Nos ayudamos. Pero para imaginar esta familia, las mujeres que saben muy bien lo que es cargar 9 meses, un embarazo, al 8º mes, ahí a los últimos días, hacer un viaje de este, probablemente a lomo de un animal, corriendo perigo, riesgo. Pero Jesús nace. Y cuando Jesús nace, hay una fiesta, hay luz, hay esperanza. El día más importante en la historia de la humanidad, uno de los días más importantes, porque es el día en que Dios se hizo carne para rescatarnos. Porque Dios es tan grande, tan santo, que no podía lidiar con nosotros sin destruirnos. Ya conté para vosotros un testimonio de Billy Graham. Cuando era chico todavía, andaba con su papá y tropezó en una casa de hormiga y destruyó su casita. Entonces él comenzó a preocuparse, quería arreglar la casita, y su papá dijo: no puedes, porque tú no eres una hormiga, eres muy grande. Entonces aprovechó la oportunidad para aplicarle el evangelio y decir: así pasó con la humanidad. Hubo un accidente, vamos a decir un accidente, pero la verdad no fue, ¿no? Pero el hombre quedó destruido. Y Dios quería arreglar la situación, pero no podía, siendo tan grande. Entonces hizo como uno de nosotros. Disminuyó, se tornó como uno de nosotros para rescatarnos. Cristo vino y se hizo carne y habitó entre nos. Y la Biblia dice, y nosotros, entre nosotros. Y la Biblia afirma que en esta noche, Jesús nació por la noche, hermano. Porque la Biblia dice que había unos pastores. Es interesante, a quien Dios se reveló el nacimiento de su hijo. Era normal pensar que los primeros que tuviese esta revelación fueran los sacerdotes, los líderes religiosos en Jerusalén, que esperaban el Mesías. Pero Jesús no se reveló a los grandes teólogos, a los cultos, sino se reveló. El Padre reveló el nacimiento de su Hijo a los pastores, aquellos que no sabían leer, probablemente, que estaban cuidando del rebaño en las montañas, cerca de Jerusalén, cerca de Belén. Y la Biblia nos dice, en el capítulo 2, que no he leído en el comienzo,
capítulo 2 y el versículo 10, versículo 9. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. No fue solo un ángel, sino la gloria del Señor. Un ángel le apareció y la gloria del Señor alumbró a su alrededor. Nos dice, rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de grande gozo. Nuevas de grande gozo, que será no solo para vosotros, sino para todo el pueblo. Que hoy que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los primeros que tuvieron información, conocimiento, revelación del nacimiento del Salvador fueron los pastores, las personas más sencillas. Y me hace recordar las palabras que el propio Jesús dio gracias al Padre, diciendo: Padre, te doy gracias porque revelaste, ocultaste las cosas a los sabios y entendidos estas cosas, y revelaste a tus pequeños. Hermano, mira, tú estás aquí. Quizás uno aquí con poco estudio, pero hay muchos doctores que no recibió la revelación que tú has recibido. Dios se ha revelado para ti. Mira qué privilegio. Dios se ha revelado a nosotros. Y Dios le dio una señal. Y dijo así: eso servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto a pañales, acostado en un pesebre. Pero no solo aconteció eso, pero la Biblia nos dice, ve el versículo siguiente, 13, y repentinamente apareció con el ángel, lo que había traído la noticia, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en paz la tierra, buena voluntad para con los hombres. Huestes celestiales, muchos. Ellos estaban cantando, hermano. No. Dice que los ángeles no cantan. Los ángeles alababan. Nosotros tenemos idea que alabar es cantar, ¿no? Y vamos a alabar al Señor. ¿Quién dice que cantar es la única manera de alabar al Señor? La Biblia es que dice el versículo que los ángeles alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles también adoraron al Señor por el nacimiento de Jesús. Y hay muchos que están peleando por qué no se puede conmemorar, ¿no? Pero los ángeles adoraron a Dios por ese momento tan glorioso. La gloria del Señor bajó aquí en la tierra, se reveló para los pastores. Y debemos dejar desapercibidos solo porque no sabemos cuándo ha nacido Jesús. Hermano, hay mucho tiempo atrás, nuestros padres nos tenían, y a veces cuando teníamos 3, 4 hijos iban para registrar los hijos. Era así porque era difícil, ¿no? Entonces después que teníamos 2, 3, iban para registrar todos. Y a veces se equivocaban en las fechas de nacimiento, todo. No importa, importante que nació. Y todos conmemoraban su cumpleaños. Los ángeles adoraron al Señor. Y la Biblia dice que vinieron y encontraron exactamente conforme la revelación. María, José con su hijo, el niño allí, y vinieron. Y la Biblia dice que apresuradamente hallaron a María y José y el niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Es decir, ahora los pastores también testifican de lo que escucharon. Esto para confirmar una vez más para María y José.
Pero María, dice así, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Yo quiero terminar solo recordar que el Señor Dios cuidó de María, de José y de Jesús. Pasado algún tiempo, quizás un año y pico, Dios revela a algunos magos del oriente, y para guiarlos, estos sabios, una estrella lo trajo a Jerusalén. No fue exactamente en el tiempo que Jesús nació, después de un tiempo, antes de esos 2 años. Y llegó en Jerusalén y procura a Herodes y dice así: ¿dónde está aquel que es nacido rey de los judíos? Es interesante, hermano, que ningún rey nace rey. Todos nacen príncipe, pero nuestro Jesús nació rey. Y cuando nació Herodes, los magos dijeron: ¿dónde está aquel que es nacido rey de los judíos? Yo creo que Herodes quedó que era rey, que soy yo. Y llamó los sabios, los estudiosos de las escrituras, quizás los escriba, y dijo así: dime una cosa, busca en las escrituras dónde es para nacer el rey, este Mesías. Y ellos fueron para las escrituras, porque no habían estudiado, ¿no? Y fueron a la escritura y dijeron: mira, las escrituras dicen que nace en Belén. Ponga ahí, Junior, Miqueas capítulo 5 versículo 2. Fueron para el Nuevo Testamento, no tenía, fueron para el Antiguo Testamento. Quizás encontrar una virgen nacerá, pero no dice a dónde. Pero Miqueas capítulo 5, 2 dice así: y tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él va a nacer en Belén. Nació en Belén. Entonces vosotros van. Y Herodes dijo así: encuentre el niño, y después que vosotros hubiera adorado, venga y dime a dónde está, para que yo me vaya también a adorar. Vale. Los magos se fueron y encontraron a Jesús y llevaron ¿qué? 3 cosas, ¿no? Mirra, incienso y oro, digno para un rey. Llegaron ahí y presentaron para el niño. Pero el Señor apareció para los sabios y dijo: no vuelva a Herodes, porque le va a querer matar al niño. Va para casa. Y se fueron para otro camino. Pero cuando pasó eso, el Señor también habló con José y dijo: José, toma tu esposa, toma tu hijo y baja a Egipto. Fue la única vez que Dios mandó a alguien bajar a Egipto. Baja a Egipto, porque Herodes va a intentar buscar al niño para matarlo. Hermanos, cuando nosotros entregamos nuestra vida para que Jesús nazca, el papá cuida, no solo del niño, sino cuida de nosotros también. Cuando Herodes se dio cuenta que fue engañado, entonces dio una orden terrible, que era para matar todos los niños de Belén, los que habían nacido de 2 años para abajo. Eso quiere decir que Jesús debía tener 2 años cuando los magos aparecieron, y mandó matar todo. Cumplióse la profecía que decía que Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolado. Pero luego Dios trató con este Herodes. Él murió. Y el Señor dijo así para José, apareció otra vez. No sé cuántas veces los ángeles aparecieron para José. Y dijo: José, ahora puede venir, puede salir, volver de Egipto, porque aquel que procuraba matar el niño, ya maté, ya está muerto. Pero José estaba volviendo y pensó así: quien está gobernando ahora es Arquelao, es pariente de ese. No voy a estar aquí.
me voy para Galilea. Ele pensava que era de seu coração e se instalou aonde? Em Nazaré, em Galileia, para que fuera conocido como Galileo, Nazareno. Cresceu em Nazaré. Eu tenho que terminar, senão vou contar toda a história. Pero Jesús chegou o dia que vino a Jerusalém, se revelou como el Mesías, como el Salvador, e lo mataram, lo crucificaram, pero el terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou. Andou todavía 40 dias aqui. E subiu ao cielo delante de um grupo grande de pessoas. E hizo uma promessa dizendo: me vou, pero eu volveré. Pero hasta que eu vuelva, não os dejaré huérfanos. Me vou ao Padre e eu rogaré a Ele para que envie outro consolador, outro igual eu. Eu estuve com vosotros um tempo, pero Ele estará com vosotros todos os dias. 10 dias depois, o Espírito Santo é enviado por el Padre. Em nome de Jesus, viene e llena a todos os que estão esperando en el cenáculo. E agora esse Espírito Santo continua em la tierra. Póngate em pé. Jesús es el amigo, el Espíritu Santo es el amigo del novio, que está adornando su novia. Es el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, que cuando tú estás cansado, abatida, y tú estás pensando en desistir, Él viene y dice: aguárdate un poquito más, el novio vendrá. Es Él que trabaja en tu corazón, que santifica tu vida, que revela tus culpas, tus pecados. Está diciendo que viene a buscarnos. Aleluya, gloria a su santo nombre. Te pregunto esta mañana: ¿Jesús ya ha nacido en tu corazón? ¿De verdad ha entregado su vida para Él? ¿Y cómo estás cuidando de Jesús en tu vida? Yo quiero orar esta mañana